El sistema colonial de los Habsburgo. La dinastía de los Habsburgo gobernó la monarquía española desde 1516 hasta 1700. El primer rey Habsburgo de España fue Carlos I y el último fue Carlos II. Entre ellos gobernaron Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Ellos fueron los que encabezaron la construcción del sistema colonial del Imperio Español entre el siglo XVI y el siglo XVII. Los Habsburgo idearon un sistema colonial que aprovechara el sistema de tributación que ya existía en las tierras conquistadas. Ahora los pueblos de la colonia tributarían a los españoles. Con anterioridad a la conquista española en el México antiguo existía un modo de producción tributario en el que los pueblos tributaban, es decir, que entregaban diversos servicios y productos de su trabajo a los líderes locales o calpoleque y a través de ellos a tlatoani o jefe máximo. Para la corona española era importante evitar que continuara la reducción de la población indígena, porque el sistema colonial requería de una población que tributara y de la cual se pudiera tomar a los trabajadores que necesitaban las actividades económicas de los conquistadores y colonizadores españoles, especialmente para la minería. Por esa razón, la corona española tomó medidas de protección a la población indígena de las colonias. Los conquistadores y sus descendientes pusieron en práctica el sistema de la encomienda con el que obtuvieron trabajadores permanentes para sus actividades agrícolas y mineras, pero ese sistema se convirtió en una forma de explotación esclavizante y depredadora de la población indígena. Buscando proteger de su extinción a la población indígena, la corona española decretó las llamadas Leyes Nuevas de 1542, con las que se inicia el proceso de suspensión de las encomiendas al negarle su carácter hereditario y al cancelar la creación de más de estas. La corona también crea el llamado Fundo Legal, con el que se creaba un área territorial de 101 hectáreas para uso exclusivo de los pueblos indígenas. La monarquía hispana ideó un sistema en el que los indígenas estarían separados de los españoles en la colonia, lo que dio lugar a una república de indios y a una república de españoles en la Nueva España. Por supuesto, los encomenderos se opusieron a las disposiciones restrictivas de la corona española, lo que generó un conflicto que tuvo su expresión más clara en la rebelión de Martín Cortés, uno de los 11 hijos de Hernán Cortés, en contra de las autoridades de la colonia de la Nueva España, la cual fue sin embargo desarticulada por las autoridades coloniales. Las autoridades coloniales pusieron en práctica un sistema que sustituiría progresivamente a la encomienda, conocido como el repartimiento forzoso. Era un sistema menos depredador de la fuerza de trabajo indígena porque no era vitalicio y los trabajadores recibían un salario. Era organizado por las autoridades garantizando el abasto de mano de obra a las actividades mineras, agrícolas y ganaderas de la economía española en la colonia. Sin embargo, el sistema segregacionista con el que la corona española pretendía mantener separados a los indígenas y españoles de la colonia no logró mantenerse. La corona española tuvo que pactar con los criollos, los hijos de los españoles, pero ya nacidos en la colonia, para mantener un sistema colonial estable. Así se estableció lo que se llegó a conocer como el primer pacto colonial. De acuerdo con el pacto colonial entre los criollos y la corona española, el gobierno y administración de la colonia queda afincado en 3 instituciones: la burocracia virreinal, la iglesia y la organización de los comerciantes, conocida como el Consulado de Comerciantes. Esas instituciones estarían integradas por los novohispanos y estas garantizaban a la corona española ingresos provenientes del cobro de los impuestos y de la extracción del oro y la plata. Con este pacto, la aristocracia criolla novohispana obtenía una autonomía relativa a cambio de garantizar la estabilidad del sistema.
De acuerdo con la concepción mercantilista que dominaba en la corona española, el interés fundamental de España consistía en obtener la mayor cantidad de metales preciosos de sus colonias, así que la minería y el transporte del oro y la plata hacia la metrópoli en la flota de Indias era la actividad económica principal del sistema colonial. Se extrajeron enormes cantidades de metal precioso de la colonia y la plata novohispana alcanzó fama y prestigio en todo el mundo. La moneda acuñada con la plata novohispana circuló abundantemente por Europa y Asia. La riqueza extraída de las colonias iberoamericanas contribuyó de manera muy importante en la acumulación originaria de capital y dieron un fuerte impulso al capitalismo en las potencias europeas, pero no en España. En la colonia se establecieron diferentes impuestos. El diezmo se pagaba a la iglesia, el quinto real se pagaba a los mineros y la alcabala era un impuesto que pagaban los comerciantes al llevar sus mercancías de una región a otra. Además, la población indígena pagaba tributo y el impuesto que se conocía como obvenciones parroquiales, con lo que se pagaban los servicios prestados por la iglesia, tales como bodas, santos óleos, bautizos, etc. El sistema colonial estableció un rígido monopolio comercial en la relación metrópoli-colonia, concentrando todo el tráfico comercial en unos pocos puertos. En el caso de la Nueva España, la ruta comercial obligada era del puerto de Sevilla en España al puerto de Veracruz en la colonia novohispana. Se prohibió el cultivo de viñedos, del olivo y de la seda en la Nueva España para evitar la producción de la colonia compitiera con de la metrópoli. También se prohibió el comercio de la colonia con otras potencias europeas, aunque el contrabando no siempre pudo evitarse. Sin embargo, el sistema colonial español no propició la modernización de la economía de la metrópoli. España transfirió parte de la riqueza obtenida de las colonias hacia las otras potencias europeas en las que obtenía productos manufacturados y otras mercancías. Otra parte de la riqueza extraída de las colonias iberoamericanas fue arrebatada a España por las potencias marítimas europeas, especialmente Holanda e Inglaterra, por la vía de la práctica de la piratería. El sistema colonial puesto en práctica por Inglaterra consistió en producir materias primas en las colonias y manufacturas de la metrópoli. Así Inglaterra se industrializó y dio un gran salto en el desarrollo capitalista. En el caso de España, el sistema colonial puesto en práctica dio como resultado una economía parasitaria en la metrópoli, despilfarrando la riqueza en metales preciosos extraída de las colonias en gastos suntuarios y comprando productos manufacturados a otras potencias europeas. En el siglo XVII España experimentó una crisis social y económica que se puso de manifiesto en la reducción de su población y una fuerte alza de precios o inflación y el estancamiento productivo. La monarquía española además se embarcó en una serie de guerras y conflictos que la desgastaron y que de pronto le hicieron hacer perder su liderazgo en Europa. En 1700 estalla la Guerra de Sucesión en España, en la que durante poco más de 10 años se enfrentaron en una guerra civil y en la que intervinieron las otras potencias europeas en territorio español, dos aspirantes a la corona, el archiduque Carlos y Felipe de Anjou. Al final de esa guerra se firman los tratados de Utrecht entre 1712 y 1715 y finalmente la dinastía de los Habsburgo deja de gobernar la monarquía hispana. En su lugar llega al poder la dinastía de los Borbones. Con estos últimos llega a su fin el primer pacto colonial y las reformas borbónicas modifican drásticamente el sistema colonial del Imperio español. Y los créditos son Historia de México 1, Colegio de Ciencias Humanidades, profesor Oscar Mendoza Ramírez y estudiante Moreno Fuentes Sala Leonardo.